a apresentação dos módulos da SolarWinds. Antes de começar, tá, Alex? Deixa eu só falar um pouquinho da Ion, né? São só 3 slides, coisa pouca aqui. Se puder passar. Então, a agenda do nosso evento vai ser eu falar um pouco da Ion e depois a apresentação desses 3 módulos, do Database Performance Analyzer, né? Database Performance Monitor e também do SQL Sentry, tá? A gente quis montar exatamente esse webinar voltado aí por conta dessa, né, de tudo que vem acontecendo ao longo do tempo, dessa questão da pandemia. A gente entende que a parte de monitoramento para banco de dados, ela vem numa crescente muito grande, porque muitas empresas estão colocando e utilizam o banco de dados na internet para ter todas as informações ali de uma maneira mais rápida. Enfim, a gente quis trazer essas informações para vocês, porque é extremamente importante, então, a gente monitorar os bancos das empresas, ainda mais com o advento de todo esse monitoramento na nuvem, né? Tanto Azure e também da AWS. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a Ion, né? A Ion é uma empresa que ela foi criada em 2004, né? A gente tem como foco não somente o licenciamento das soluções SolarWinds para o mercado brasileiro, mas também toda a parte de suporte, treinamento e desenvolvimento das tecnologias SolarWinds. E para isso, a gente montou uma estrutura de serviços que a gente determina como sendo Ion Pro Services, tá? Então, nosso foco está em monitoramento, segurança e soluções de backup. Hoje a gente tem mais de 160 clientes ativos em 4 países, tá bom? O escritório nosso, a gente tem uma unidade que fica aqui no Brasil, em São Paulo, na região de Barueri, e a gente tem também uma unidade que fica no Porto, em Portugal, onde meu sócio, meu irmão Hélio, ele reside e também cuida lá da operação lá no Porto, né? Lá em Portugal. A gente está começando esse ano fortemente lá, né? A gente está aqui também com toda a nossa equipe, a equipe da Ion Comercial, a equipe técnica também está aqui nesse webinar, então agradeço a presença de todos vocês, também da Filipa, que é a nossa pessoa aí, gerente de contas para a região do Porto de Portugal. Então, assim, hoje a gente teve um crescimento bastante grande de novos projetos em 2020, né? Cerca de 30% são novos projetos. Como eu comentei, são 160 clientes aí ativos. 39 certificados de vendas a gente tem na nossa equipe comercial, tá? Temos mais de 9 certificados profissionais, né, de técnicos. Então, a nossa equipe é extremamente focada em SolarWinds e pode entregar tudo aquilo que a solução tem de melhor para os nossos clientes, tá bom? Hoje são mais de 20 clientes são listados como, né, estando presentes aí entre as 100 maiores empresas na Exame, tá bom? Atualmente a gente tem mais de 300 mil elementos licenciados para soluções da Solar e mais de 80 mil horas de serviços realizados, tá? Então esse é um breve overview de quem é a Ion hoje. Mais uma vez a gente agradece muito a presença de vocês, obrigado por tirar esse tempinho da manhã. Agradeço a nossa equipe aqui também da Ion, que está aqui, ao Hélio, que é meu sócio, meu irmão, e também agora o Alex Ortiz, da SolarWinds, que vai passar para a gente, e o César Fernandes também, da SolarWinds, que estão aqui com a gente. Agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, e agora é com vocês falando sobre as soluções de monitoramento de banco de dados. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Muchas gracias, muito obrigado, Elpidio. Buen día, buenos días a todos. De antemano, mil disculpas, eu no falo portugués, mas voy a tratar de hacer una presentación en español lo más divagar posible para que ustedes me puedan entender. Como ya lo mencionó Elpidio, durante los últimos años, y sobre todo con el tema de la pandemia, la necesidad de tener un control, de tener un verdadero análisis de rendimiento sobre nuestras plataformas de tecnología se ha vuelto imprescindible. Y todas las plataformas de tecnología tienen
o utilizan en su backend una base de datos. Entonces, si aseguramos el estado de salud de nuestras bases de datos, seguramente aseguramos el estado de salud y el rendimiento de las aplicaciones y de todos los otros elementos relacionados. Es por eso que nosotros en SolarWinds pues estamos haciendo mucho foco actualmente en nuestras herramientas para todo lo que tiene que ver con monitoreo y análisis de rendimiento en base de datos. Como lo mencionó el Pidio, vamos a hablar de 3 herramientas. Voy a proceder a compartir mi Atela para que podamos hablar de ellas directamente en un laboratorio donde ustedes van a ver funcionando el producto. ¿Okay? Entonces, el primer producto que les estoy mostrando es Database Performance Analyzer. Este producto hace parte de la familia de SolarWinds desde el año 2013. Es un producto que lleva casi 20 años en el mercado y su foco, como el nombre lo dice, es un análisis de rendimiento basado en tiempos de espera, basado en identificar cuáles consultas y cuáles parámetros dentro de la base de datos generan tiempos de espera o como comúnmente se le conoce, lentitud en la operación de la base de datos, pudiendo llegar a conocer cuáles instancias tienen un mejor comportamiento en el tiempo y cuáles tienen un peor comportamiento en el tiempo, cuáles van a la alta y cuáles van a la baja. Con DPA vamos a cubrir los principales motores de base de datos relacionales que hay en el mercado, como lo es Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, Postgres, Sybase ACE o SAP ACE como se le conoce, en versiones Enterprise, en versiones Community, en versiones Standard, en versiones Express. Todas estas pueden ser monitoreadas. Pueden ser versiones en nube de RDS, de Amazon, pueden ser en versiones de Azure también, puede ser Postgres o MySQL versión Aurora, también son soportados. Pudiera ser un Oracle Exadata, pudiera ser un RAC, pudiera tener ASM, pudiera ser un SQL Server, un clúster tradicional, o pudiera tener Always On con grupos de disponibilidad de SQL Server. Todo eso puede ser monitoreado dentro de la plataforma de Database Performance Analyzer. Vamos a tener un enfoque en poder identificar de dónde generan esos tiempos de espera, si están relacionados con recursos como puede ser CPU o memoria o disco, si está relacionado con bloqueos, deadlocks, candados a nivel de las sesiones de nuestra instancia de base de datos y donde tenemos opciones de mejora, donde tenemos opciones de tuning sobre ya sea la instancia o los queries que tenemos dentro de la base de datos. Una de las grandes ventajas de DPA es que tenemos toda la ayuda contextual de producto aquí en pantalla. No requiero un gran manual, no requiero un gran conocimiento sobre base de datos. La misma herramienta me va a decir qué debo hacer. ¿Sí? Mira, hacemos un análisis de tiempos de respuesta, cómo se hace, como un ejemplo de lo que hacemos, de tomar una métrica como la paginación por Lash, como tomar los candados, y luego cómo podemos ir resolviendo los problemas de consumo de recursos. ¿Sí? Cómo investigar subidas en el consumo de CPU, latencias por I/O o latencias por temas de networking. ¿Sí? Cómo investigar los queries que más consumen recursos. Poder llegar a identificar la causa raíz de nuestros problemas de rendimiento. Ese es el enfoque que tiene actualmente DPA. Voy a mostrarles brevemente el producto. Voy a tomar una base de datos SQL Server y una base de datos Postgres para mostrar la información que vamos a tener.
De este lado, ahora voy a tener una investigación basada en tendencias, en el comportamiento histórico de mi instancia de base de datos. Si bien muchas veces estamos preocupados en lo que pasa en este momento, en, digámoslo así, rastrear la sesión en caliente, lo que está actuado en real time sobre la instancia de base de datos, puede ser que eso solo sea un síntoma y no nos lleve a encontrar los verdaderos problemas que tenemos en base de datos. Para eso es que DPA utiliza este análisis de tendencia. Sí, obviamente podemos llegar al real time, ahora lo vamos a ver, pero el enfoque de este análisis me permite comprender cuáles son los patrones de comportamiento dentro de mi instancia. Poder identificar esos días, esas horas, esos momentos de trabajo donde voy a tener lentitudes. Voy a poder también identificar cuáles son esos queries, esas sentencias SQL que más afectan a los tiempos de rendimiento, a los tiempos de espera. Con un algoritmo patentado de SolarWinds que utiliza Machine Learning, que nosotros llamamos el Anomaly Detection, voy a poder crear una línea base correcta para saber, oye, ¿cuándo mi instancia se estuvo o se está comportando de la forma adecuada? Está en verde. Si pasa amarelo, si pasa a vermelho, tengo problemas de rendimiento o tuve problemas de rendimiento. ¿Qué tan grave fue? Podemos ver cómo crece la barra, cómo va hacia arriba y entonces identificamos que debo hacer una investigación en ese momento del tiempo. Puedo hacer filtros por periodos específicos, puedo hacer búsquedas por periodo de tiempo promedio, puedo tener un listado de estas sentencias SQL top para identificar los queries y voy a tener también la capacidad de identificar bloqueos y deadlocks cuando aplican el tema de SQL Server. Voy a poder hacer un análisis dimensional para no solo quedarme, la falla fue el día 29 de julio y este es el query que más consume. No, quiero saber por qué se genera ese tiempo de respuesta tan alto, por qué tengo lentitud en mi base de datos. Si voy a hacer un análisis de tendencias, puedo ver que el consumo de recursos como memoria CPU es lo que más impacta a esta instancia de base de datos. Que la base de datos, dentro de todas las que están dentro de la instancia, la que más trabajo es esta. Vamos a decir que la es productiva, TPCH. ¿Cuál es el programa o aplicación que más genera conexiones y tiempo de respuesta? Es este GTDS, que es el conector de mi aplicación productiva. O es que alguien se está conectando por el Management Studio, o alguien está utilizando una conexión Java y genera esos tiempos de respuesta tan altos. Entonces, puedo hacer esa investigación de una forma mucho más rápida, mucho más sencilla para poder llegar, como les decía, a la causa raíz de los problemas de rendimiento en mi base de datos. Aquí lo estoy identificando o lo estoy mostrando con esta SQL Server, pero igual puedo tomar una Oracle. Vamos a cambiar aquí. Si se dan cuenta, en análisis es muy similar. Tengo las tendencias, tengo el algoritmo de Anomaly Detection, tengo el análisis de recursos, tengo las sentencias SQL, tengo los bloqueos que se han estado generando. Puedo, como les mencionaba, tomar una base de datos Postgres. Vamos a tomar esta de acá. E igual, voy a tener el análisis de tendencias, Anomaly Detection, análisis de recursos, sentencias SQL y análisis de bloqueos. Entonces, la navegación va a ser muy similar, va a ser muy sencilla para cualquiera de los motores que estemos supervisando dentro de la plataforma de DPA. Vamos a hacer una investigación rápida. No me voy a extender un poco porque pues, nos llevaría mucho más tiempo del que tenemos programado. Y la idea es que ustedes puedan entender cómo DPA y nuestras otras soluciones, DPM y SQL Sentry, les van a ayudar
a mejorar el rendimiento de sus instancias. Ya identifiqué el día, ya identifiqué la hora que tuvo mayor tiempo de respuesta. Voy a tomar este. Puedo llegar a filtrar por queries específicos. Ahora sí, los que más consumen. Voy a tener las categorías que generaron esos tiempos de espera y voy a tener ahora sí los advisors o los consejos de buenas prácticas. ¿Por qué tienes problemas de memoria CPU? ¿Sí? ¿Quién lo puede resolver? El DBA y el administrador del sistema operativo. ¿Qué debo hacer? Debo revisar las lecturas lógicas y escrituras lógicas, las lecturas y escrituras físicas. Debo identificar el consumo de CPU. ¿Cómo lo hago? Revisando si mis queries generan full table scan, revisando si mis queries generan index regs, revisando los parámetros de consumo de recursos. De pronto el consumo de la CPU está muy alta, o si es una máquina virtual con VMware, ¿cómo está el co-stop? ¿Cómo está el CPU ready? ¿Cuántos CPUs les estás entregando a tus máquinas virtuales? Entonces, con esto ya estoy dándole las herramientas al DBA para que pueda mejorar su trabajo y hacerlo más rápido, para que pueda ir a la causa raíz. Si yo ya identifiqué que este es el query que más consume esos recursos, que más lentitud o tiempo de espera me está generando, entonces ahora voy a hacer un análisis inteligente de ese query. Ya veíamos que el problema está con consumo de memoria CPU. Veo que efectivamente el plan de ejecución nos indica que hay un full table scan, entonces tengo que validar cómo lo corrijo. Uso índices, actualizo estadísticas, pongo hints en el query, puedo validar el plan de ejecución como tal, lo puedo ver aquí en pantalla para trabajarlo. Puedo ver cuáles son las horas del día en donde más ejecución estuvo, cómo fue el consumo de la memoria o el CPU. Voy a ver las estadísticas de ejecución, tiempos de lectura, tiempos de escritura, filas procesadas. Voy a ver estadísticas sobre bloqueos si fuera el caso. Si el mismo query se detectara con diferentes planes de ejecución, los tendría aquí listados. Y voy a ver las métricas de recursos. El uso de CPU y la instancia está muy alto, mientras que el del sistema operativo no. Esto implica que obviamente el full table scan está afectando a la instancia y que debo corregir el query para no tener este problema de rendimiento. Voy a poder tener otras métricas como los buffers, la cantidad de sesiones bloqueadas, de pronto loss log flush, el tema de manejo de paginaciones, de lecturas de discos, compilaciones, ¿sí? Todas estas métricas obviamente van a depender del tipo de instancia que estoy monitoreando, pero siempre puedo ponerlas aquí en pantalla para ayudarme en ese análisis inteligente y resolver los problemas que pudiera estar teniendo de rendimiento o de esperas con los queries, con las sentencias SQL que maneja mi instancia. Si lo quiero tener aún más resumido, aquí en la parte inferior voy a tener esa parte del advisors, voy a tener el comentario. Este query, el 519, este es el hash ID, que es un select, tiene el 46% de los tiempos de ejecución y hay un full table scan, tengo que revisarlo. Este otro query tiene el 22% del tiempo de ejecución y me indican que hay una posible mejora de rendimiento para ese query. ¿Sí? Lo mismo voy a tener en los otros motores de base de datos. Quiero ver un vistazo más rápido de los recursos. Acá están, CPU, paginación, memoria, y puedo agregar más métricas a la pantalla. Voy a tener la capacidad de ir a esta vista de tuning, donde voy a tener nuevamente la opción del Query Advisor, de las buenas prácticas, para los planes de ejecución, para los queries que tienen algún tipo de lentitud de demora, porque hay un full table, porque hay un index scan, porque hay un consumo de recursos muy altos, y desde ahí hacer la navegación hacia lo que llamamos el análisis inteligente nuevamente, identificar ese plan de ejecución que tiene un problema, cuál es el paso que tiene el problema, opciones de mejora a nivel de los recursos o de las estadísticas que está consumiendo de mi instancia de base de datos el query. Y voy a tener para bases de datos
SQL Server y Oracle exclusivamente, estos advisors específicos que se llaman Table Advisor. Estos son los elementos de tuning cuando se detecta que hay una tabla en el transcurso del query que es muy lenta de leer, que hay algún problema cuando estoy accediendo a leer esa tabla. Voy a tomar aquí la tabla de órdenes, por ejemplo. En esa tabla estoy identificando que hay queries ineficientes. Cuando esta sentencia, la 50, 74, 12, 41, 84, que puedo ver acá el query como tal, el SQL, que es este select, cuando voy a leer esta tabla, con este plan de ejecución, estoy generando un escaneo que se conoce como Cluster Index Scan, el cual no se recomienda, porque aunque se utilice el índice, es ineficiente y estoy trayendo 15 millones de registros. La tabla tiene 15 millones de registros, o sea, la estoy leyendo completa, no estoy realmente usando el índice. Eso se da porque en el query hay un where, o un join, o un convert, o un cast que me anula realmente el uso del índice. Este es el índice que no está funcionando, este es el predicado, donde si ven hay un convert, y entonces eso anula de nuevamente el uso del índice. Y acá está el warning, y acá está la buena práctica sobre el predicado. Entonces, esto ya me lleva a trabajar con el equipo de desarrollo para mejorar el query en sí. Acá tenemos otras recomendaciones. Podemos encontrar recomendaciones que afectan a un solo query o que afectan a múltiples queries. Y en el caso de SQL Server, vamos a poder trabajar con los missed index, con los índices faltantes, y podemos decirte, oye, si creas un índice por estas columnas, vas a tener una mejora de rendimiento proyectada de tanto por ciento. Te vamos a mostrar cuántos queries se mejoran con ese query, con ese índice, y voy a mostrarte la sentencia de DL para crear el índice. Ya lo puedes ir a probar en tu instancia, en tu base de datos, en un ambiente productivo de QA y validar si aplica o no el cambio. Entonces, con esta opción del Table Tuning Advisor, que como les mencionaba, es exclusivamente para Oracle y SQL Server, vamos a complementar. Ya tengo el análisis inteligente, ya sé que hay un problema con un Full Table Scan o que hay un consumo muy fuerte de un recurso. Ahora voy a poder saber dónde en el plan tengo que mejorarlo. Voy a poder también con DPA llegar a hacer recomendaciones sobre el manejo del layo, de mi almacenamiento, de mis archivos de datos o archivos de log o data files, ¿sí? Dependiendo del motor de base de datos que estoy trabajando, voy a poder ver cuáles son los que tienen más utilización de lectura, más utilización de escritura, poder hacer una investigación, de nuevo, ir drill down por hora, por fecha, para poder llegar a tener índices o información sobre la latencia, sobre el throughput que está teniendo ese storage, ese almacenamiento, cuáles sentencias SQL lo están afectando, cuáles, digamos, son las razones por las que se demora tanto en leer los queries desde ese archivo de datos. Y puedo también poder identificar dónde estoy yo teniendo mis discos. Acá tengo todo en el mismo disco, es una mala práctica. Entonces, el mismo producto me va a enseñar con un video cómo debería yo reorganizar mi espacio en las bases de datos. Voy a tener una vista exclusiva para el tema de recursos, para el análisis de cómo estoy entregando el CPU, la memoria, la parte de networking. En el caso de SQL Server, la TenDB, cómo se está comportando, el tema de los backups. Esta parte de recursos también va a variar un poco dependiendo del motor de base de datos. En Oracle voy a tener temas de ASM, de RAC, de SADATA. En Postgres voy a tener algunas vistas sobre el tema de replicación. ¿Sí? Vuelvo a decir, dependiendo el motor, vamos a ajustar las vistas para las métricas que se puedan tener. Voy a poder tener la información de la última hora, las últimas 24 horas, 90 días de histórico, o me puedo saltar a este panel que es Current, que es lo que está sucediendo en tiempo real, desde ahorita hasta la última hora de monitoreo.
para poder validar si hay sesiones activas, sesiones bloqueadas, el consumo de los recursos en este momento, e ir a ver cuáles son los queries top, los queries que más consumen, tiempos de espera ahora en este momento para mi base de datos. Complementando todo este análisis de rendimiento de la instancia, DPA incluye un plugin que es para la parte de Bingware. Entonces, si mi base de datos, si mi instancia está sobre SX, sobre Bingware, voy a poder integrarme a esa plataforma y obtener métricas de rendimiento de ese host físico, de esa máquina virtual y relacionarlo con mi instancia. Este es el rendimiento de mi instancia, estos son mis top SQL, acá están las métricas de instancia, acá están las métricas de la máquina virtual y aquí están las métricas del host. Puedo filtrar por CPU, puedo filtrar por disco y ver cómo están esas afectaciones. Acá, por ejemplo, la instancia está teniendo problemas de lectura a nivel de bloque. ¿Quién lo puede resolver? ¿Cuál es la posible resolución? ¿Por qué estoy teniendo este tipo de espera? Aquí también en los commits de base de datos. Y si se dan cuenta, esto es de disco y acá también me dice, oye, el disco del host tiene una latencia muy fuerte. Esto indica que posiblemente tienes un storage lento asociado a tu base de datos. Lo podemos mejorar. Puedo ver cuál es el consumo actual para la máquina virtual. Puedo ver cómo es la configuración de tu máquina virtual y puedo ver los recursos a nivel de vCPU, de QSTOP, de CPU Ready dentro de la plataforma de VMware. Esta opción de virtualización viene actualmente ya incluida con el producto. Es una muy buena noticia. Hasta hace como un mes, era una opción de pago separada, pero ahora viene totalmente incluido con el producto. Este es un resumen de lo que hace DPA. Voy a decir, no voy a entrar tanto en detalle técnico porque no podríamos cubrir todo en una sola sesión, pero sí les quiero decir, es una herramienta multiplataforma para el monitoreo, para el análisis de rendimiento de los principales motores empresariales SQL que hay en el mercado. Vamos a tener la opción de mejoras, de advisor, de consejos de buenas prácticas para poder llegar a encontrar la causa raíz y resolverla y poder permitir un rendimiento y digámoslo así, estabilidad en mi motor de base de datos. Les invito a que si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, por favor la vayan haciendo a través del chat, donde mi compañero César Fernández y el equipo de AEON vamos a estar respondiendo las preguntas. Igual al final de la sesión vamos a tomar unos 5, 10 minutos para responder todas las preguntas que ustedes puedan tener. Antes de que se me olvide, TPA también incluye la opción de tener alertas de disponibilidad, de rendimiento, de bloqueos, de cuáles son los queries que están consumiendo más recursos, entre otras. Y también tiene la capacidad de reportes, reportes enfocados en cuáles son los queries que más generan tiempos de respuesta altos o afectan el rendimiento a nivel diario, mensual, semanal en mis bases de datos. Vamos a ir ahora a DPM. Este es Database Performance Monitor. Es una herramienta que lleva un par de años con SolarWinds. De pronto algunos de ustedes la conocen como Vivid Cortex. Ahora fue totalmente renombrada con Database Performance Monitor. Es una solución SaaS, quiere decir que es un servicio que está en la nube. A diferencia de DPA, que Database es una solución on-premise, es para instalar dentro de sus servidores, DPM, vuelvo a decir, está en la nube, es una suscripción donde yo me voy a conectar a motores de base de datos, principalmente no SQL, lo que quiere decir es Mongo,
MySQL, Postgres, también Open, Redis. Puedo también conectarme con temas de AWS o Azure. SQL Server en Azure también es permitido, ya lo soportamos con DPM. Y el enfoque es poder encontrar problemas de rendimiento sobre las sentencias SQL para ayudar a los equipos de DevOps. Si bien voy a tener temas de consumo de disco, de consumo de CPU, de latencia, de throughput en la instancia de base de datos, realmente lo principal para nosotros es poder identificar dónde tenemos queries que requieren mejoras de índices, mejoras de configuración, mejoras a nivel de seguridad dentro de este ambiente soportado. Vuelvo a decir, acá estamos no tan enfocados en lo que son las bases de datos enterprise, sino en lo que son las comúnmente llamadas free o open, como lo es MySQL y Postgres, o lo que es Mongo o Redis, que son bases de datos digámoslo así, no SQL, ¿sí? O utilizadas para Big Data. Soportamos, vuelvo a decir, SQL Server en Azure, también lo que empezamos a soportar desde hace poco tiempo. Acá tengo algunas recomendaciones para esta instancia de Mongo, donde he detectado algunos queries que su índice no es efectivo. Si yo puedo mejorar el índice que tengo funcionando en ese query, vamos a volver acá, voy a poder optimizar el rendimiento. ¿Cómo hago ese análisis de rendimiento? ¿No? Pues básicamente por deltas a través de los tiempos de ejecución, un análisis estadístico de los puntos de inflexión, los puntos donde más consume recursos ese query. Acá voy a tener el query como tal, el host donde se está ejecutando, el usuario, el origen del query. Esta es la información del plan de ejecución. Y acá voy a tener el análisis de índice. ¿Sí? Este es el índice que se está utilizando. Estos son los recursos que está consumiendo ese índice. Y es el que detectamos que no está funcionando de la forma correcta. Acá voy a tomar una MySQL, voy a tener acá un query. Tengo un select donde no estoy utilizando de forma correcta la agrupación o la limitante. ¿Sí? Entonces estoy tratando de hacer counts. ¿Sí? Este query lleva más de un año presentando ese tipo de problemas. ¿Sí? Y la última vez que se ejecutó fue hace 7 minutos. Este hace 5 minutos. Voy a hacer clic acá. Vamos a ir al análisis de ese índice. De este query, disculpen. De nuevo, los puntos de inflexión, los momentos en los que más consumo ha tenido el query, el host donde se ejecuta, la regla que estamos fallando. Puedo ver el plan de ejecución a nivel de tabla o a nivel RAW. Un in-out box y los consumos de rendimiento. Puedo hacer un profiler, que es un análisis query a query. Bueno, voy a decir los 20 principales queries que tienen temas de rendimiento. ¿Sí? Cuánto utilizan del tiempo de ejecución, cuál es la carga que generan dentro de su instancia, la latencia, cantidad de veces que se dan. Vamos a tomar este counter. Y ahora, de nuevo, hago ese análisis, esa investigación. ¿Desde cuándo estoy viendo ese query dentro de mi instancia? ¿En qué host se utiliza? ¿Hay algún tipo de latencia, de tiempo de espera muy alto, cantidad de filas, ¿sí? Cantidad de filas tanto examinadas como de vueltas dentro del query? Entonces, voy a poder ir seleccionando dentro de una plataforma muy grande, vuelvo a decir, los motores que tenga listos en la plataforma, en la herramienta, cuáles son la cantidad de problemas que estoy teniendo. Acá tengo uno que lleva con 240 errores. ¿Sí? Entonces yo pudiera ir a hacer la investigación de qué hace el query, realmente cuál es la sentencia SQL y todos los diferentes puntos donde está generando problemas de rendimiento. Puedo crear diferentes tableros o vistas de acuerdo al motor que yo esté queriendo entregar.
por acá. Tengo una vista de Postgres, tengo una vista de Postgres para CloudWatch, o sea, estoy integrándome con AWS para obtener las métricas del sistema operativo. Postgres en nube cloud de Google, Google Cloud, también lo puedo tener. Consumo de recursos específicos de la instancia, para Postgres, para SQL Server, acá arriba tengo para MySQL, temas de replicación, cantidad de sesiones, cantidad de procesos activos, latencia en los queries. Luego voy a dar clic y voy a ir directamente a esa estadística para poder validar qué es lo que sucede. Voy a generar algo que nosotros llamamos el análisis de buenas prácticas. De nuevo, cantidad de eventos que se están dando dentro de mi instancia o fallas, balanceo, queries muy largos, long run running, ¿sí? A nivel de autovacún, en este caso para Postgres, otro autovacún para el tema de Postgres cuando estoy consultando esta tabla. Puedo dar Learn More y voy a ir a la documentación del producto para que me explique qué es lo que estoy viendo, qué es lo que está sucediendo. Voy a manejar un inventario también, puedo hacer agrupaciones, desarrollo productivo, las métricas del sistema operativo como tal. Voy a poder hacer algo que llamamos el notebooks, que son básicamente notas, ¿sí?, de buenas prácticas para asegurar un correcto desarrollo en las diferentes plataformas que estoy monitoreando. Y voy a tener el tema de alertas también, que se pueden integrar, por ejemplo, con Slack, que es una de las plataformas que más utilizan los equipos de desarrollo para mantener esa, digamos, continua mejora, continuo de desarrollo, ¿sí? Es el CI/CO dentro de lo que es DevOps. Eso es DPM. Vuelvo a decir, una plataforma que ya está enfocada es como un servicio para optimización o mejoras de queries para el desarrollo dentro de lo que son bases de datos free o open, MySQL, Postgres, y bases de datos no SQL o digámoslo así, no estándar, como lo son Mongo, Redis y Document CMDB, que también lo estamos soportando. Dentro de las Enterprise, actualmente soportamos a SQL Server también. ¿Sí? Y por último, vamos a pasar a SQL Center. Este es el producto más reciente dentro de nuestra gama de herramientas para base de datos. Tal vez ustedes lo vieron en las noticias, les llegó algún comunicado donde SolarWinds adquirió a SentryOne como tal, que era el fabricante de este producto, ya hace más de un año. Ya después de, digamos, de todos los procesos internos, ya se ha hecho la integración completa y ahora, como tal, el producto se llama SQL Center. Aquí estamos viendo la consola principal, es una consola cliente-servidor. El ambiente de SQL Center está enfocado en plataformas de SQL Server. Es decir, yo necesito monitorear un SQL Server 2012, 2014, 2018, ¿sí? Tiene un cluster, tiene Wison. Eso es lo que vamos a poder monitorear con SQL Center. Vuelvo a decir, no importa la versión, no importa si es estándar, si es Enterprise, si tiene replicación, si tiene Orwison, si tiene log shipping, etcétera, lo voy a poder monitorear y voy a poder monitorear temas asociados a esa instancia base de datos. O sea, el sistema operativo, obviamente, pero está en VMware, puedo monitorearlo. Está en Hyper-V, puedo monitorearlo. Puedo ver temas de lo que es Integration Services, también lo puedo llegar a monitorear. Puedo generar grupos, ¿sí? Puedo hacer temas de advisors, también buenas prácticas sobre condiciones que debe cumplir mi motor, sobre condiciones que debe cumplir mis sentencias SQL. Puedo monitorear ambientes en AWS, en Azure también. Puedo monitorear ambientes sobre Linux de SQL Server. Los voy a tener aquí también configurados. Entonces, cada uno de ellos me permite tener o traer una vista específica a la pantalla de SQL Center. Voy a tener un estado de salud basado en un score, en una calificación
donde si estoy fallando múltiples condiciones, obviamente mi estado de salud va a ir bajando, ¿sí? ¿Cuántos eventos de ese tipo estoy presentando? ¿Cuál es la severidad? Entonces, de pronto tengo muchas esperas, ¿sí? Como este que me está mostrando en esta base de datos de SQL Server. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ir a hacer el análisis de rendimiento para esa instancia de SQL Server. Y ahora voy a ir a la navegación directa. Ah, mira, resulta que esta base de datos está ejecutándose en un ambiente de Hyper-V. Estos son los consumos de memoria, de CPU, de networking. Esta es la actividad de SQL Server. Acá es donde tengo el problema. Hemos tenido muchos tiempos de espera. Acá están las buenas prácticas, la condición que no estoy cumpliendo. Y aquí puedo ir a tomar más información, más datos de cómo resolverlo. Estos son algunos blogs de los principales consultores que hay en línea para temas de rendimiento en base de datos, SQL Server, ¿sí? Aquí básicamente es que tengo una actividad por encima de 30 usuarios o más de 3.000 usuarios y esto está generando consumo muy alto de recursos, ¿sí? Desde cuándo tengo el problema de rendimiento y puedo validar si hay o han habido en el pasado más problemas de este mismo tipo. ¿Sí? Acá también tengo múltiples temas de sesiones de bloqueos o de backups. Ah, mira, no he ejecutado, disculpen, backups en el periodo de tiempo que se espera de no sé, un día, una semana, a qué base de datos no le estoy haciendo el backup. Entonces, esto lo puedo ver en el calendario de eventos. Luego, vamos a dar clic derecho. Voy a saltar y puedo ir a alguna de las otras secciones como la del top de sentencias SQL que estén activas. ¿Sí? Acá tengo solo una, pero puedo ver el plan de ejecución y él me identifica, mira, este es el paso que más consume, 64.4% de ese plan de ejecución. Estoy teniendo un consumo muy alto. ¿Sí? Puedo estimar las filas, ¿sí? Puedo hacer una división por costos, puedo ver el nombre completo del objeto. Puedo ir aquí a traerlo y llevarlo este query, luego al query plans execution, vamos a tomar este de acá, donde ya voy a tener todo el texto de la sentencia SQL, el plan de ejecución completo, ¿sí? Y acá puedo ir a ver en árbol las operaciones principales, las diferentes columnas o tablas que estoy leyendo, el layo que se está generando por la tabla, si estoy haciendo joins y un análisis de índices. Ese análisis de índices lo que me permite a mí es saber si alguno de los índices que estoy trabajando es ineficiente o si requiero traer un nuevo índice o si estoy teniendo fragmentación dentro de mis índices. O sea, voy a tratar aquí de ponerlo un poco más grande. Acá. Estos son los índices que estoy trabajando. Acá veo que hay alertas porque el índice no se está utilizando de la forma correcta. Entonces, puedo también mejorar el rendimiento de esos motores, de esas instancias SQL Server directamente desde la herramienta de SQL Center. Voy a ver las sesiones que estén bloqueadas, se aplican, cuál es el árbol de bloqueos, quién se está bloqueando, a quién está bloqueando, cuál query es el que estoy teniendo en cuenta. Acá está el texto. Yo puedo tomar estos textos y llamármelo al análisis de índices. Puedo ver los decklogs también, y acá está el árbol de decklogs, muy importante, donde se está generando el abrazo mortal, como se conoce en SQL Server. ¿Sí? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que está esperando? La sesión que está abierta. ¿Cómo estamos afectando? Si hubo un sobreviviente o si todavía está en proceso de identificar la víctima y el sobreviviente. Y pudiera hasta generar trazas para el análisis de rendimiento de la sentencia SQL. Análisis de lecturas de disco, de espacio, también muy importante para saber cómo están creciendo mis archivos de datos y en qué disco están asociados esos archivos de datos, qué tanto espacio estoy teniendo, cuál file group es
si estoy cumpliendo con las buenas prácticas, que los logs estén en un archivo de datos diferente, en un disco diferente, en un disco rápido. Eso lo puedo tener directamente desde acá, desde la herramienta de SQL Sentry. Voy a volver al dashboard. Voy a poder ir a información específica de VMware, de la información de la virtualización o de la parte del Hyper-V. Vamos a ir acá a la máquina. Vamos a ir al Performance Analysis de la máquina. Y ahora, de nuevo, desde el dashboard principal, clic derecho y saltamos a la información de procesos o la información relacionada con su instancia de base de datos SQL Server. Acá están los diferentes grupos que estoy teniendo y como les mencionaba, pues toda esta parte de las condiciones, los advisors, las condiciones con las que estamos identificando los problemas de rendimiento, básicamente son evaluaciones lógicas para ver si cumplimos o no cumplimos con alguna de ellas, consumo de CPU, por decir algo, ¿sí? ¿Cuál es la evaluación que estamos teniendo? O consumo de networking, o esperas de SQL Server, ¿sí? Todo esto yo lo puedo evitar, puedo crear nuevas condiciones o puedo simplemente utilizar las que tengo por default en el producto para poder llevar ese control, vuelvo a decir, del rendimiento, ¿sí? De qué es lo que sucede con mi base de datos, con los consumos y cómo lo puedo resolver. Aunque la vista principal de SQL Sentry es esta que tenemos cliente-servidor, también actualmente poseemos una vista web que estamos mejorando, que estamos trabajando para poder tener las mismas funciones de la cliente-servidor, donde yo puedo estar haciendo el análisis de salud, el análisis de las alertas e ir a tener una investigación sobre el servidor de base de datos, sobre el sistema operativo donde se está ejecutando y cuáles advisor tenemos disponibles para cada uno de ellos. SQL Sentry obviamente cuenta con alertas también, cuenta con reportes, donde puedo generarlos a través del rendimiento, de eventos, ¿sí? O las notificaciones de alertas por correo electrónico también es posible. Vuelvo a decir, este es un resumen de nuestras herramientas. Quiero finalizar pues recordando brevemente. Tenemos SQL Sentry para lo que es monitoreo, análisis de rendimiento, buenas prácticas de ambientes SQL Server, ya sea que sea on-premise, sobre VMware, sobre Hyper-V, sobre Windows, sobre Linux, o esté en la nube, en AWS o en Azure, lo puedo monitorear. Tenemos la parte de DPM, Database Performance Monitor, para ambientes open o free como MySQL, Postgres o NoSQL como lo es Mongo o Redis y tenemos enfocado mucho en el desarrollo, en DevOps. Y tenemos finalmente DPA para el análisis de los que son los principales motores de base de datos empresariales, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, entre otros, dentro de una sola plataforma. Voy a dejar de compartir para poder validar con ustedes si tienen algún tipo de pregunta. No sé, César, si tienes alguna que nos haya respondido o el equipo de Aeon para poder ayudarles. Les doy muchas gracias a todos ustedes por haber participado en este webinar. Perfeito, perfeito. Alex, muito obrigado. Eu agradeço aí também em nome da Ion, né? Só finalizando aqui a apresentação. Prazer a todos, sou o Hélio, né? Então sou o CEO da empresa. O Elpidio, que é meu sócio também, meu irmão, está aí participando do evento junto com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que foi apresentado até o momento, sobre o Database Performance Analyzer, o Database Performance Monitor e o SQL Sentry também, fiquem à vontade em escrever essas dúvidas para a gente, tanto agora na reunião, a gente vai ter mais 5 minutinhos, né, até encerrar aqui o evento. Lembrando a todos que esse evento ele foi gravado, então a gente vai estar providenciando uma cópia dessa gravação e vamos estar publicando isso no nosso canal, dentro do YouTube, e também dentro do nosso site, para futura referência aí de todos, né? E aí tem os dados também dentro desse slide, tanto do Elpidio quanto do Alex, né? Diretamente aí contatos de LinkedIn, e-mails diretos e etc.
Precisando de alguma questão, alguma dúvida, também contem com o time da Ion, né? Através do comercial@ioninformatica.com.br, que é o nosso e-mail geral, que vai para todos os account managers da empresa. Tá bom? Contem com a gente. Muito obrigado. Eupídio, se quiser comentar mais alguma coisa, e a gente está aguardando aqui perguntas, tá, pessoal? Então, fiquem à vontade. Gente, estamos então abertos aqui às perguntas. Mais uma vez, agradeço o tempo de todos aí. Agradeço principalmente ao Alex, que deu esse show aqui falando enfim, das 3 soluções que a SolarWinds dispõe no mercado. Mais uma vez, é extremamente importante ter esse tipo de solução para monitorar banco de dados, né? Então, existem essas ferramentas e a gente está à disposição aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar agora, ou então mandem um e-mail, como o Hélio comentou. Obrigado, César, também, da SolarWinds, também respondeu aqui no chat. Enfim, é isso, gente. Estamos aqui agora aguardando. Exato. A gente fica à disposição de vocês, precisando e querendo também fazer uma apresentação mais profunda ou retirada de dúvidas mais técnicas específicas sobre o ambiente de cada um. Contem com a gente também. A gente agenda isso junto com o time comercial e fazemos essa apresentação na mesma para vocês. Tá bem? Pessoal, obrigado. Agradeço a presença de todos em nome da Ion, em nome da SolarWinds. Novamente, aí, agradeço a todos. Um abraço. Bom dia a todos. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, tchau. César. Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Gracias. Obrigado. Obrigado. Gracias. Graças. Tchau, tchau.